día, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi amada esposa, la hermana Sayan Yamilet también, mi hija, y agradecemos al Señor por esta oportunidad. En este tiempo hemos estado hablando del amor propio y vamos a continuar. Solamente déjenme hacer algunos ajustes y primero vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, agradecemos tu misericordia, tu bondad, tu amor, tu poder, tu gracia. Padre, yo te suplico esta noche que me des sabiduría, que me des entendimiento, que me des de tu gracia, que me des la dirección, la guianza de tu Espíritu Santo. Que venga la revelación tuya, Señor, a mi espíritu, a mi alma, a mi mente, a mi corazón, a mi vida, Señor, y que pueda expresarla con las palabras correctas. En el nombre de Jesús, dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que se circunciden esos oídos para que oigan, Señor, con oídos espirituales, que se circunciden los corazones, Señor, para recibir esta palabra maravillosa. Y permite también, Señor, que mis labios sean purificados, mi mente y mi vida completa. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, hemos estado hablando del amor propio esta semana. Y quiero hoy comenzar, bueno, ya comenzamos desde el viernes, pero hoy vamos a empezar a ministrar el amor propio, la administración del amor propio, aunque eso es lo que hemos estado haciendo estos días. Pero para hablar del amor propio, hermanos, necesitamos entender que debe haber un fundamento firme, un cimiento firme. Y es que el fundamento de nuestra fe y de todo lo que nosotros vayamos, hermanos, a hacer es Jesucristo. Otra vez, para hablar del amor propio necesitamos entender que debemos tener un cimiento firme, un fundamento. Y ese cimiento, esa base, hermanos, no es nuestra personalidad, no es nuestra dignidad, no es otra cosa, sino que es Jesucristo, es el fundamento de nuestra fe. Por ello, todo lo que vayamos a hacer, hermanos, toda enseñanza, toda palabra que vayamos a recibir, tiene que estar basada en Jesucristo, en su palabra. Por eso, pues, hemos estado hablando acerca de esto y quiero hablar un poquito sobre el fundamento firme que es la roca. Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí, y es el Señor poniéndose como ejemplo, y dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace o las practica, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Mire qué tremendo. El fundamento estaba sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. El Señor está hablando, hermanos, de la obediencia, está hablando de oír la palabra y obedecerla, pero también está hablando del fundamento. La persona, el hombre que edifica una casa, está hablando, hermanos, de usted y de mí. Nosotros somos aquellos que estamos edificando una casa, un templo, una iglesia para el Señor. Y estamos hablando espiritualmente. Y yo pretendo, con la ayuda del Señor, edificar la iglesia, que las piedras vivas que componen la congregación, hermanos, estén fundamentadas en la roca que es Jesucristo.
Entonces estamos ayudando con el favor de Dios y del Espíritu Santo y de su palabra, hermanos, a que cada hermano y cada hermana pueda desarrollarse, pueda crecer. Pero debemos tener bien claro, hermanos, que el fundamento sobre el cual tenemos nosotros que edificarnos, crecer, hermanos, es la roca, es Jesucristo. Entonces, pero ¿qué pasa, hermanos, si nuestro edificio, hablando espiritualmente, nuestro crecimiento no está fundamentado en la roca que es Cristo, sino en nosotros mismos o en cosas terrenales? Entonces, hermanos míos, en psicologías, en filosofías y en tantas otras cosas, entonces nuestro crecimiento va a ser en vano y va a haber una catástrofe. Mire, por ejemplo, aquí vamos a poner el ejemplo de alguien que estaba construyendo sin fundamento. Cuando alguien construye sobre tierra, sobre lo terrenal, cuando alguien construye sobre lo humano, sobre el humanismo, sobre la filosofía, sobre la psicología, sobre el secularismo, hermanos, eso no va a funcionar, no va a permanecer. Lucas 6:49 dice: mas el que oyó y no hizo el que oyó y no lo hizo, no practicó la palabra de Dios, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. Mire, ¿sobre qué edificó? Sobre tierra, sobre lo terrenal, sobre la economía, sobre el dinero, sobre lo material, sobre ¿qué decirlo? Sobre corrientes humanistas, seculares. Alguien que edifica su casa, hermanos, su vida espiritual o su vida personal, la quiere edificar, quiere crecer, quiere desarrollarse, pero sobre algo terrenal. Dice que eso no es fundamento. Dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Entonces, lo terrenal, la tierra, no es fundamento. No sirve como base, como cimiento. Y dice la Biblia: contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, ¿qué pasa si una casa no tiene cimientos? ¿Qué pasa si yo, como cristiano o como pastor, estoy edificando una iglesia, pero en lo terrenal, en lo filosófico, en lo psicológico, olvidando que la palabra de Dios nos dice que el fundamento es la roca, que el fundamento es Jesucristo? ¿Qué pasa, man? Mire, cuando el suelo que se encuentra debajo de la edificación no se encuentra estable, porque mire, hermanos, edificar nuestra vida espiritual o nuestra persona en cimientos terrenales, hermanos, estamos edificando sobre algo que no es estable. No es estable. Y él mismo no hace una buena cimentación. La tierra no es buena cimentación. Entonces, esto puede ocasionar que la casa se comience a agrietar. Entonces, por eso, ¿verdad? En lo espiritual mucha gente, hermanos, tiene grietas. No desarrolla, no crece. Y si parece que crece, pero hay áreas que todavía, hermanos, por ahí se cuela el enemigo por las grietas. Y cuando venimos a ver, ya metimos la pata, ya pecamos, ya fallamos. Porque el fundamento, hermanos, es Cristo. Fundamentar nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento personal, hermanos, en lo terrenal, va a ocasionar que nuestra casa tenga grietas. Además, es posible, ¿verdad?, que se hunda de manera parcial. Entonces, muchas veces estamos hundidos, tenemos problemas personales, familiares, matrimoniales, tenemos problemas con nosotros mismos, problemas
en el trabajo, problemas en la comunidad, problemas con los vecinos, porque, hermanos, el fundamento sobre el que hemos puesto nuestra casa, nuestro crecimiento, no es sobre Jesucristo, sino sobre una religión, sobre una creencia, sobre una doctrina. Pero Cristo, hermanos, es el cimiento firme. De manera que si alguien siente que se está hundiendo de manera parcial y sigue siendo cristiano, necesita entonces ver si tiene un fundamento bien firme en Cristo Jesús. Luego de eso, y dice que probablemente pueda llegar a caerse. Entonces, aquí hay tres cosas que pueden suceder, hermanos, cuando una casa, cuando una persona espiritualmente no tiene cimientos en la roca, en la palabra, en Jesucristo, sino que lo tiene en lo terrenal, sino que tiene su creencia, su fe, hermanos, está en lo material. Entonces hay grietas por las que el enemigo puede entrar y hacer mucho daño a la persona, a su matrimonio, a su hogar. Ese sería el primer nivel en involución, ¿sí? En retroceso. Por eso es importante que nuestra casa esté fundamentada en la roca, hermano. Es importantísimo esto, tan importante, y le voy a decir por qué estoy hablando de esto como un paréntesis en medio de este tema. Anoche, mientras dormía, le comentaba a mi esposa que yo veía un edificio, estábamos construyendo, y pues estaba a nivel de cadena la construcción. Y entonces yo veía la cimentación y me decían: Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es el cimiento. Y me lo repetían muchas veces. Y entonces yo decía: ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Estoy construyendo mal, tumbo la barda, la pared, ¿qué hago? No sé, creo que me desperté, me levanté y luego me volví a acostar y volví a soñar lo mismo, el mismo sueño. Y me decían: no tienes que tumbar nada, no tienes que volver a construir, solamente se te está hablando espiritualmente. Entonces yo todo el día estuve pensando mucho en ese sueño y no se me olvidó. Y entonces me puse a investigar algunas cosas en la Biblia, en realidad muy breve, muy poco. Y ahora que estoy hablando con ustedes esto, me doy cuenta, ¿verdad?, que el Señor quiere que pongamos como iglesia, como pastor, yo tengo que poner, hermanos, edificar, pero sobre lo que ya los apóstoles y los profetas, que es la palabra de Dios, ya construyeron. El perito arquitecto, que es el apóstol Pablo, dejó bien claro, hermanos, los fundamentos o el fundamento, y dijo que nadie puede poner otro fundamento porque el fundamento ya está puesto. El fundamento es Jesucristo. Entonces, si no tenemos como fundamento a Jesucristo, si no es Jesucristo nuestro cimiento, si no estamos anclados, parados en Cristo, tratando de llevar la línea de Jesucristo, hermanos, entonces va a haber grietas, vamos a comenzar a hundirnos y puede ser que hasta caigamos, hermanos, y la casa venga a tener venga a quedar en una gran ruina. Entonces, que el Señor nos ayude para fundar, hermanos, para fundamentar la casa espiritual, tanto la iglesia como nuestra persona, nuestro matrimonio, nuestra familia. Todo lo que emprendamos, hermanos, debe estar fundamentado en Jesucristo. Entonces, el fundamento es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10 y verso 11 dice:
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Fíjese, un perito arquitecto es aquel que tiene los planos, aquel que se le dio la revelación, hermanos, en este caso, de los planos de la iglesia, cómo edificar la iglesia. El apóstol Pablo dice aquí en 1 Corintios 3:10 que él como perito arquitecto puso el fundamento y otro viene y edifica encima. Pero cada uno debe mirar, debe analizar cómo sobreedifica. Entonces, el fundamento ya está puesto. El fundamento es Jesucristo. Los temas que estemos tocando, que estemos enseñando, hermanos, los temas que estemos compartiendo con la iglesia, deben estar basados, hermanos, deben ir acorde con Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento, dice 1 Corintios 3:11, otro cimiento, otra base, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento no somos nosotros, el fundamento no son los hombres, el fundamento es Jesucristo. Amén. El fundamento es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la función de los cimientos? Mire, la función principal de los cimientos es la de soportar el peso de la construcción y otras fuerzas, como los sismos, los vientos. Entonces, si la iglesia está fundamentada sobre Cristo, hermanos, cualquier peso, cualquier situación que se salga de control, hermanos, va a soportarla. La Biblia habla de pesos. La Biblia dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que fundamentarnos en Cristo para soportar. El cimiento firme, fuerte, es Jesucristo. Esa es la función de los cimientos. Pero también para soportar, hermanos, las fuerzas, los sismos, los vientos, etc. Entonces la cimentación es importante y es necesaria para nosotros, hermanos, para que cuando vengan las pruebas, los momentos de dificultades, podamos mantenernos firmes. Entonces, los cimientos en una construcción son considerados como una de las partes más importantes. Entonces, hermanos, tenemos que cimentarnos en Cristo. Tenemos que ver en cómo estamos edificándonos, cómo estamos edificando. Y yo como pastor, como ministro, es mi deber, hermanos, decirle que debemos fundamentar toda enseñanza en la palabra de Dios, pero sobre Jesucristo. Mire, Jesucristo es la principal piedra. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, en un edificio, la piedra principal, hermanos, la principal piedra del ángulo es aquella piedra que conforma, que se pone en la esquina. Esa piedra angular, hermanos, determina la posición de toda la estructura. Si esa piedra principal se ubica correctamente, entonces todo va a estar bien. Va a estar bien posicionado el edificio. La estructura no se va a desviar. Esa estructura va a estar bien derecha. La plomada va a estar correcta. Pero la piedra angular también determina la posición de toda la estructura, por lo que si la ubicación de la piedra es equivocada, si el fundamento, hermanos, está mal puesto, entonces dice que entonces es errónea, no se posiciona bien el edificio y toda la estructura del edificio va a estar desviada. Entonces nosotros no queremos desviarnos del fundamento que es Jesucristo.
tenemos que mantenernos firmes en este pacto, en este edificar la iglesia del Señor. Entonces, mire, el concepto de piedra angular o piedra base se deriva de la primera piedra en la construcción de una base o de una cimentación de albañilería. Importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. Lo acabo de decir hace ratito, pero entonces es importante que Jesucristo sea el centro, ¿sí? Sea la piedra angular, y sobre esa piedra vamos todos, para que el edificio, hermanos, esté bien edificado. Entonces, hemos estado hablando del amor a Dios como dentro de la priorización del amor. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros también podamos, hermanos, edificar y podamos crecer, a menos con este tema que hemos estado hablando del amor propio. Tenemos que entender, hermanos, que para que nosotros podamos tener amor propio, debemos primeramente amar a Dios, amar al Padre, amar al Hijo, amar al Espíritu Santo. Y recordar que Jesucristo es el fundamento, es el cimiento. Y entonces, sobre ese cimiento, sobre Jesucristo, después de recibir a Cristo en el corazón y obedecer su palabra, hermanos, entonces podemos llegar a esto, a la administración del amor propio. Entonces, yo hice no sé si se va a alcanzar a ver, porque es algo, es mucho, pues. Hasta me voy a poner los lentes porque están muy pequeñas las letras. Pero para que haya, hermanos, amor propio, primero debemos amar a Cristo, ¿verdad? Jesucristo tiene que ser el fundamento. Entonces yo aquí hice un esquema, o una especie de esquema, que el propósito de estos puntos que voy a tocar es que el amor propio, que está basado, hermanos, en Cristo, debe ser ministrado. Amar a la esposa, amar nuestro cuerpo, levantarnos, descansar en Cristo, ser humildes, creer que Dios está con nosotros, no tener temor, no desmayar, entender que Dios nos ayuda, que Él nos sustenta, confiar porque hay recompensa, el Señor está cerca. Este es un mandamiento muy importante también, hermanos, el amor propio. Recordemos que tenemos espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Siempre tendremos misericordia y gracia. Somos aceptados. Somos, en nosotros, hermanos, hay corona de gloria y honra. El Señor nos prolongó su misericordia, nos amó a pesar de. La hermosura, hermanos, de la iglesia cautiva al Rey. Estoy hablando de todos los puntos que aparecen acá que quiero tocar, que va a ser un poco difícil, ¿verdad? Pero voy a ir tal vez seleccionando algunos. El Señor nos ha regalado la vida eterna, somos predestinados, y eso debe a nosotros animarnos, darnos una autoestima firme, hermanos, un amor propio basado en el amor a Cristo, hermanos, y entender que nosotros somos predestinados, que fuimos elegidos de antemano, que no debemos compararnos con los demás, que somos más que vencedores, que el Señor renueva nuestro entendimiento, nos debe bastar su gracia, Él perfecciona su obra en nosotros, que no debemos afanarnos. El Señor libra nuestros pies, y Él nos dice que no descuidemos el don, que no tengamos temor a los hombres, que fuimos liberados de ancestros,
que tenemos libertad de acercarnos al trono de su gracia, que somos transfigurados, vamos de gloria en gloria. Dios nos sostiene, Él extiende hacia adelante, Él quiere que nos extendamos hacia adelante. Él nos oye si pedimos en su voluntad. Somos hechos, hermanos, y formados por el Señor. No debemos recordar que no somos ya condenados, ya no hay condenación para nosotros, que no debemos alabarnos a nosotros mismos, que debemos mantener siempre la calma, que no debemos, hermanos, debemos limpiarnos más bien de toda maldad, que debemos recuperar nuestras fuerzas en Cristo. Somos salvos por gracia y no por nuestras obras, que hay un libro de nuestras vidas y que todo ya está escrito acerca de nosotros. No te creas sabio en tu propia opinión. Dios, hermanos, jamás se olvida de nosotros. Y dice, dentro de las cosas que vamos a ministrar, es que debemos ser humildes siempre y estimar como superiores a los demás. Estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces vamos a iniciar aquí, hermanos, son no sé cuántos puntos, pero con el favor del Señor voy a ir. Entonces debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es importante, hermanos, para que el orgullo, el ego, no se vaya, hermanos, no se eleve. Y entonces, amados hermanos, el amor propio no se distorsione. La Biblia del oso dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Esta versión del oso lo dice de manera diferente. La otra lo dice de una manera positiva, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y acá en la Biblia del oso dice, antes bien con humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Entonces, esto, hermanos, es para que nuestro amor propio, porque tenemos amor propio, no podremos amar a nadie si primero no amamos a Dios, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero tampoco podemos amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos. Pero ese amor no debe ser un amor equilibrado. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. O sea, ni tan alto ni tan bajo. Entonces, esto es importante. Pero también dentro de la administración del amor propio, hermanos, fíjense que entra Efesios 5:28. ¿Y por qué? Porque dice, el esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. Hermano, si nosotros amamos nuestro propio cuerpo, debemos amar a nuestra esposa. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entonces todo comienza con amarnos a nosotros mismos. Si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a mi esposa. Usted no puede amar a su esposo si no se ama a sí mismo, si no ama su propio cuerpo. Usted no se va a hacer daño a sí mismo porque usted se ama. Pero si usted se ama, debe amar a su cónyuge. Recuerde que ya no somos dos, sino somos una sola carne. Entonces el daño que le hago a mi cónyuge, el daño que le hago a mi esposa, me lo hago a mí mismo. El daño que me haga mi esposa a mí, se daña a sí misma. Y eso, hermanos, en la vida, hermanos, nos ha enseñado muchas cosas, sobre todo ese punto, que tenemos que amar, hermanos, a nuestro cónyuge o a su cónyuge, debe amarlo así como ama su propio cuerpo. Sobre todo el hombre, porque aquí está hablando del hombre que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Pero esto es aplicable también
a toda la iglesia. Debemos amar nuestro cuerpo. Efesios 5:29 dice: porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Hermanos, recuerde que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidarlo. A veces, hermanos, no descansamos bien, a veces comemos en exceso, a veces comemos lo que sea, a veces tomamos cosas que sabemos que son dañinas y le buscamos por todos lados, hermanos, diciendo pues esto no es dañino, hermano. No es malo tomar refrescos embotellados cuando están llenos de azúcar. No es malo, hermano, comer tanta grasa. No es malo ponerle tanta sal a la comida, tanta azúcar al refresco y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero también, hermanos, nadie debe despreciar su propio cuerpo, porque el que hace eso no se ama a sí mismo. Desvelarse hasta la 1, 2 de la mañana, hermanos, en Facebook, en WhatsApp, perdiendo el tiempo y afectando su cuerpo. Entonces estamos hablando del amor propio. Recordemos que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Jesucristo. Entonces veamos acá, nosotros, dice el Salmo 20, verso 7, estos confían en carros y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos misericordia. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Eso es amor propio. Pero no porque estamos confiando en nosotros mismos, sino que estamos confiando en nuestro Dios, en Jehová. Nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nos vamos a acordar que Él está con nosotros, que Él nos fortalece, que Él, cuando nos debilitamos, el Señor viene y nos levanta. Aquellos que confían en lo terrenal, aquellos que confían en armas naturales, armas materiales, armas humanas, hermanos, armas que solamente afectan el cuerpo, porque estos dicen que confían en carros y en caballos. Pero ellos caen, ellos flaquean y caen. Mas lo que confiamos en Dios, hermanos, nos levantamos y estamos en pie. Entonces nuestra fuerza radica en la cimentación que tenemos, en quién estamos confiados. ¿Cómo es que nos levantamos? ¿Cómo es posible, verdad, que alguien que ha fallado tanto, dígase, llámese como se llame, sea quien sea, incluso José Manuel Suárez Torres, hermanos, ha caído y se ha levantado? Pero ¿y eso por qué? ¿Está jugando con el evangelio? No, sino que resulta, hermanos, que dice, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie, porque nuestro fundamento no está en nosotros mismos, no está en una religión, no está en una manera de pensar humana, no está, hermanos, en una doctrina, está en Jesucristo. Así que 70 veces cae el justo, o 7 veces cae el justo, y de todas ellas se levantará. Entonces yo estoy diciendo esto, hermanos, porque esto es importante. Ahí entra el amor propio. No puede ser posible que alguien que se ama a sí mismo y que se crea fuerte y que se crea, no sé, el Sansón de este tiempo, ¿verdad? Hay quienes se creen Rambo y creen que le ganan a una bala, ¿verdad? O al machete o a un puñal, hermanos, pero no quieren seguir en el camino del Señor. Esas personas no tienen amor propio. Esas personas lo que tienen, hermanos, es altivez, arrogancia, orgullo, vanagloria, pero no se aman a sí mismos. Porque si se amaran a sí mismos, se levantaran y siguieran buscando al Señor. Entonces, mire,
dentro de esta administración, hermano, porque de eso se trata este punto, debemos descansar en Jesucristo. Mateo 11:28 dice en la traducción lenguaje actual: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Hermano, la angustia y la preocupación trae a mucha gente, le trae, hermanos, problemas en su concepto de sí mismo. La angustia y la preocupación te hace ver como una langosta, como una cucaracha. La angustia y la preocupación, hermanos, hace que mucha gente se vea a sí mismo como alguien que no tiene, hermanos, la capacidad para salir adelante. Pero dice Mateo 11:29: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. El cimiento es Jesucristo. Venga a Él. Deje la angustia y la preocupación en Cristo, en el cimiento firme, en el fundamento, en la base de la iglesia. Usted va a poder descansar, va a poder tener reposo, va a poder tener paz. Necesitamos entonces no solamente descansar, sino también ser humildes, hermano. Y eso tiene que ver también con el amor propio. Estamos hablando de autoestima. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La traducción lenguaje actual lo dice de una manera más clara. Dice: en realidad Dios nos trata con mucho más amor. Como dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Entonces, seamos humildes. ¿Qué prefiere? ¿Qué preferimos? ¿Humillarnos nosotros voluntariamente o que nos humillen? Porque mire, el Señor tiene que hacer que nuestro amor propio o nuestra autoestima esté en el equilibrio correcto, hermanos, en el nivel correcto, que no se vuelva soberbia, pero que tampoco, hermanos, nosotros tengamos un bajo concepto de nosotros mismos, porque nosotros valemos mucho en Cristo Jesús. Así que seamos humildes y el Señor nos va a ayudar. Luego, Romanos 8:31. Mire, aquí hay algo importante, que Dios está con nosotros. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que pueda destruirnos. No hay arma forjada, hermanos, que pueda destruirnos. No se ha podido construir, hermanos, un arma que pueda destruir la iglesia de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Y dice Romanos 8:32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Imagínense, si Él nos dio a su Hijo Jesucristo y lo envió a morir por nosotros, hermanos, y a derramar su sangre por nosotros, ¿cómo es que el Señor no nos va a dar aquellas cosas que necesitamos, que le pedimos? Así que, hermanos, es importante que tengamos nosotros en equilibrio nuestra autoestima. Dios nos ama, Dios está con nosotros. Mire, Romanos 8:33, 34 y 35 nos presenta, hermanos, los ataques que el enemigo nos envía para dañar nuestra autoestima. Sabiendo, hermanos, que Dios está con nosotros, el enemigo trata de dañar nuestro amor propio, la autoestima nuestra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mire que primero el enemigo ataca con acusaciones, hermano. Y ese es el primer, digamos,
los primeros misiles que envía, ¿verdad?, el enemigo al cristiano, a la iglesia. Empieza a acusar y acusar y a acusar. ¿Quién? Y dice aquí Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, hermanos, si tú te sientes acusado, ve al Señor y dice la Biblia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te justifica, te limpia, te perdona, te hace justo. Pero hay otro ataque. Si alguien, hermano, se siente acusado, ¿qué cree que hace? El enemigo lo que hace es condenarlo. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces la condenación llega. Después de la acusación viene la condenación. Ese es ¿cómo decir?, el hilo que lleva el enemigo sobre aquellos hermanos o hermanas que aceptan la acusación. Después de la acusación viene la condenación. Pero hermano, ¿quién es el que te puede condenar si Cristo es el que murió? Él resucitó, está a la diestra del Padre, intercede por ti. Así que tú no te puedes perder. Tú no eres un condenado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero luego dice el verso Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y fíjese bien cómo va, hermano. Primero nos acusa, luego nos condena y luego, hermano, nos quiere separar. Ese es el, ¿cómo decirlo?, el proceso de involución que el enemigo ocupa. Pero aquí en estos versos se encuentra, hermanos, también, aunque se encuentra aquí el proceso como el enemigo trabaja, también el Señor nos revela cómo Él revierte todas aquellas cosas que el enemigo hace y las convierte en bendiciones para nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted no es ningún perdedor, usted es más que vencedor. Por lo cual, dice Romanos 8:38, por lo tanto, casi una proclama, ¿verdad? Estoy seguro, no hay duda de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar. Nos acusa el enemigo, pero Cristo nos justifica. Nos condena, pero el Señor murió y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Quiere separarnos y envía, hermanos, sus misiles, pero no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, del amor de Dios. Amén. Así que no se me achicopale, no se me agüite. Usted tómese de Cristo y va a estar seguro. Quiero terminar dando algunos textos rápidamente. No tengas temor. Isaías 41:10. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te doy fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso tiene tantas bendiciones, pero quiero dejárselo para que usted lo estudie ahí. Confía, hay recompensa. Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La Yuneman dice remuneración. La Biblia, lenguaje sencillo, dice premio. Así que, hermano y hermana, no pierdas tu confianza. Confía, permanece, mantente firme.
porque viene recompensa de parte de Dios para tu vida, para ti, para los tuyos. El Señor está cerca de ti, no está lejos de ti. Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. La palabra de Dios para todos dice: el Señor está cerca de todos los que lo buscan, de los que lo buscan sinceramente. Entonces busque al Señor sinceramente y usted va a ver cómo el Señor está cerca de usted. Y ese temor, ese miedo, hermano, se va a esfumar. Y usted se va a sentir seguro. Seguro en Cristo. Seguro de sí mismo. Seguro de que el Señor va con usted. El Señor, mire, me llamó la atención este texto porque el Señor hace fiesta, hermanos, por nosotros, se alegra por nosotros. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y la Yuneman dice: como en un día de fiesta. Hermano, si usted y yo, hermanos, confiamos que el Señor está con nosotros, el Señor se goza sobre ello. Mire, hay cosas que traen gozo al Señor. En el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Es cierto. Cuando usted se arrepintió, cuando usted entregó su vida a Cristo, el Señor, hermano, hizo fiesta. Pero cuando usted permanece, cuando usted confía, también el Señor se está gozando. El Señor está haciendo fiestas, se está regocijando sobre ti. Y en el cielo hay cánticos. Los ángeles cantan. Amén. Y nosotros nos unimos a ese coro de ángeles, hermanos, para alabar al Señor por su misericordia, pero porque Jehová está en medio de nosotros. Cuando usted le alaba, cuando usted glorifica su nombre, ahí está el Señor. Y el Señor también se goza. El Señor también se alegra. El Señor también se regocija. El Señor hace fiesta, hermanos. Así que gocémonos. Mire, déjeme que todavía me quedan unos minutos aquí. Este mandamiento, hermanos, de amarnos a nosotros mismos, también el amor propio, la autoestima, es un mandamiento muy importante. Mire, Marcos 12:31 dice, después de hablar del mandamiento, del primer gran mandamiento, dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. La Biblia al día dice: no hay otro mandamiento más importante que estos. Entonces, hermano, perdón, pero lo que creo yo que el Señor nos está diciendo es: pon el fundamento. El fundamento es Cristo. Coloca tus pies sobre el fundamento que es Jesucristo. Es la base sólida, es el cimiento firme. Pero este es un mandamiento: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, antes que ames a tu prójimo, debes amarte a ti mismo. Hay personas que no pueden amar a su prójimo, no pueden perdonar porque no se aman a sí mismos, o se aman en exceso. No puede ser posible que a mí me hagan esto, a mí. La soberbia, la altivez. Hermanos, si el Señor nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otros? Entonces, fíjense que nosotros tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia en lenguaje sencillo dice: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Así que, hermanos,
Su autoestima tiene que levantarse. Usted es valiente, pero no por usted mismo. Usted es valiente porque está el Espíritu Santo con usted y en usted. Al contrario, dice aquí la Biblia en lenguaje sencillo, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Así que mis amados hermanos, el Señor es maravilloso. Si usted cree que el Señor ya se olvidó de usted, si usted cree que el Señor está que lo que le está pasando es que Dios le está pasando el tráiler encima, o que el Señor, hermanos, le está castigando, debemos entender que vamos a tener siempre la misericordia y la gracia de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, acerquémonos. Tenemos misericordia y gracia, todavía hay, hermanos, para nosotros. No, hermano, es que yo ya le fallé al Señor demasiado, ya he pecado mucho, yo sé que soy un gusano, que yo no soy nada, yo soy trapo de inmundicia, dicen algunos, ¿verdad? Hermano, por favor, deje de menospreciarse. Cristo murió por usted y eso indica o implica que usted vale mucho. Dice la Biblia día que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Nos acercamos entonces confiadamente al trono de la gracia del Señor, y usted y yo, hermanos, vamos a alcanzar misericordia y vamos a hallar gracia en el momento que más lo necesitemos. Entonces yo quiero orar pero pues yo quisiera nomás, bueno, vamos a orar. Yo le invito, hermanos, esta noche para que ahí donde está le diga: Señor, tú eres el fundamento en mi vida, yo creo en ti, confío en ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche te suplico, Dios mío, que tu Espíritu Santo traiga convicción, que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, en cada vida, porque eres tú el que se glorifica. Glorifica, Señor, glorifícate en cada vida. Sana a los enfermos, obra milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Llena con tu Espíritu Santo a mis hermanos y hermanas, que podamos entender tu palabra. Gracias, Padre. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos que tal vez estén conectados por ahí. Hermana Olga. Hermana Laila. Dios te bendiga, mamita. Hermano Alberto Frías. Alberto Frías. Alberto, Dios te bendiga, Carlito. Espero que todo esté bien allá con tu esposa, tu nene, perdón. Eliaquino Espinosa. Amén. Dios le bendiga, hermana Elizabeth, allá en México. Y la hermana Maricruz. Dios bendiga a los hermanos de Huacapa, hermana Maricruz, su esposo, sus hijos, Estrellita y Jesús Manuel. Dios bendiga a sus nietos, a sus nietas, ¿verdad? Porque van a venir nietos también, hermano. Así que, en nombre del Señor, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que pasen buenas noches, hermanos. Mañana tenemos nuestro servicio a las 6 de la tarde. Le pido que estemos orando unos por otros. Oremos por la hermana Oralia Torres, mi mamá. Oremos por hermana Marta Elena Suárez, por el hermano Alexis y su familia, que también han estado pasando momentos de enfermedad. Hermana Silvia Suárez, que está embarazada. Y oren por nosotros, hermanos, como pastores, como por mi matrimonio, por nuestro matrimonio, por nuestra familia.
Oren por nosotros. Dios les bendiga, que Dios les guarde, que pasen buenas noches. Amén.